Pasan la adversidad, es el título, dijimos, de este mensaje en este día. Y curioso porque estamos en medio de época de Navidad. La semana que viene ya vamos a estar celebrando Navidad y quizás algunos de ustedes digan, pero pastor, no vamos a quizás a ver algún tema de Navidad, alguna lectura bíblica que hable sobre el nacimiento de Cristo y demás. Pues sí, de eso es lo que vamos a hablar precisamente en esta mañana. Y te quiero invitar a que abras allí tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Algunos de ustedes lo tienen también allí en sus boletines. Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Voy a usar este único versículo. Y el texto de Isaías capítulo 9, el capítulo completo 9, nos habla a nosotros de la promesa del nacimiento de Cristo Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios le prometió al pueblo hebreo el nacimiento de un Mesías, de un Salvador. No lo vamos a leer todo en esta mañana, pero solamente el versículo 6 que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Dice, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. Dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Aún el versículo 7, aunque no está ahí en sus notas, dice, se extenderá su soberanía y su paz. Se extenderá su soberanía y su paz. Curioso de que desde el Antiguo Testamento vemos la promesa del nacimiento de Cristo Jesús, que es lo que estamos celebrando en estos días. Y dice aquí de que Cristo Jesús va a venir a ser príncipe de paz. Pero dice también que este príncipe es soberano. Y una de las características que nosotros vemos de carácter teológico en Dios es la soberanía de Dios. Que Dios es un Dios soberano. Eso quiere decir que Dios es un Dios que toma decisiones voluntarias, no nos tiene que pedir cuenta ninguno de nosotros, aunque nosotros no las entendamos. Esta semana en casa, en la reunión de los pequeños grupos, hablábamos sobre este tema. Y algunos de los hermanos pues hacían preguntas. Y la pregunta más común en cosas como esta es ¿por qué? Yo te quiero decir una cosa, no es ningún problema de que tú le preguntes a Dios por qué. No es pecado tampoco. De hecho, Jesucristo le preguntó también a Dios en una ocasión por qué. ¿O tú no recuerdas cuando Jesús iba a ser entregado, unas horas antes de morir, le dice al Señor, dice, Padre, Padre, no, antes de eso dijo algo más. Dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Si fuera un pecado preguntarle a Dios por qué, Jesús entonces hubiera cometido un pecado. Pero no es pecado preguntarle a Dios por qué. Y mucho menos preguntarle a un pastor o a otra persona por qué pasan ciertas cosas. La diferencia es que yo no te voy a poder dar la razón. Si le preguntas a Dios, en algunas ocasiones Dios nos da razones o respuestas a nosotros, pero en otras ocasiones no. Yo en muchas ocasiones le he preguntado a Dios por qué. ¿Sabes qué me ha respondido? Nada. Nada. Se ha quedado totalmente callado. Y tú vas a decir, eso no es justo. Quizás de acuerdo al juicio nuestro no es justo. Pero de acuerdo al juicio de Dios sí, porque Dios es soberano. Dios hace las cosas de acuerdo a su deseo y su plan, sin contar con ninguno de nosotros. Y nosotros entendemos y aprendemos en la Biblia de que Dios siempre tiene una razón para hacer las cosas que hace, aunque nosotros no la entendamos. Y esa soberanía de Dios Padre fue traspasada o heredada también a Cristo Jesús su Hijo. Por eso dice este texto bíblico aquí de que se extenderá su soberanía y su paz. Y no tendrán fin, dice el texto, y no tendrán fin. El versículo 7, Isaías 9, 7. Es decir, la paz de Cristo no tendrá fin, ni la soberanía de Cristo tendrá fin tampoco. Pero el día llegará en que nosotros entendamos por qué Dios hace las cosas. Yo estoy seguro de que todos aquellos familiares y amigos nuestros y predicadores y personas que nosotros conocemos que son creyentes o que eran creyentes entre nosotros y murieron y pasaron a la presencia del Señor, le han estado haciendo unas cuantas preguntas al Señor y a Pablo y hasta Moisés, a todos los que han visto por allá.
Y nosotros también tenemos unas cuantas preguntas que hacer, estoy seguro. Yo no sé si tú tienes, yo tengo una lista de preguntas tremendísima. Para Pablo, óyeme, para el apóstol Pablo tengo una cantidad de preguntas de carácter teológico y de church planting. A mí que me gusta mucho el church planting, es decir, la plantación de iglesias y demás, y de trabajo misionero. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué primero este paso y después el otro? Pero también preguntas para el Señor. Y no es ningún problema tener preguntas. Es más, el que no pregunta no aprende. Y es necesario. Y hay esa equivocada imagen de que nosotros el día que lleguemos al cielo vamos a ser los sabios, que todo lo vamos a saber. No, hermano, no. Todavía en el cielo, delante de la presencia de Cristo Jesús, sí, va a haber toda una serie de respuestas, de dudas que tenemos bíblicas y todo lo demás que van a ser aclaradas, pero vamos a seguir en una vida común de desarrollo y de crecimiento. La Biblia no nos presenta a nosotros en la presencia de Dios un tipo o estilo de vida donde todos somos puros sabios, déjame decir, sabios y sabios y sabios, todos viviendo juntos o inteligentes, es bien aburrido. Tú no sé si tú sabes eso. Una de las gran bendiciones de vivir en la tierra ahora entre personas es la diferencia y la diversidad que hay. Esa diversidad aún hasta cierto nivel va a existir. Lo único que vamos a estar a un nivel bíblico, vamos a hablar de bíblico y teológico, tú sabes, ahí no vamos a caer en discusión de que si se debe cantar esta música o aquella, o quién sabe, la Biblia. Hoy veníamos en el carro, Luis y yo, y venimos escuchando allí en la radio una crítica en contra de la Biblia, de la nueva internacional, la nueva versión internacional, diciendo que esta es una Biblia apóstata y que es del diablo. Esto es en la radio cristiana, hispana, aquí. A mí me da pena eso, ver la ignorancia de esa gente, porque todo lo que hacen es ir a la internet y ven ahí un artículo y dicen, y eso es lo que ponen en la radio, sin averiguar. Se dieron hasta el lujo de criticar también a Moody, la institución más reconocida en los Estados Unidos, el seminario más reconocido en los Estados Unidos, que tiene más estaciones, y dice, el seminario Moody, la iglesia Moody y la emisora Moody han decidido escoger la Nueva Internacional como su Biblia. Sí, es cierto, ¿no? Y han dicho una cantidad de sandeces que nos quedamos asombrados cuando uno va a un seminario y entiende por qué, la diferencia de las Biblias y todo, y que no conocemos Biblia ninguna, a no ser que sea el libro de los mormones o los testigos de Jehová que han sido transformados, pero la Biblia, la palabra de Dios, siempre será la palabra de Dios. La razón por la cual generalmente se habla de esto es por algo que se llama la coma jonaica. A lo mejor algunas de las personas que me están escuchando no saben ni lo que estoy hablando en chino. Y coma jonaica. Y después búsquenlo para que entiendan por qué esas personas dicen de que esta Biblia es una Biblia que está fuera del concepto. Es la que usamos nosotros, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que transforma la vida de las personas. Y es la palabra de Dios que trae paz a las personas y al corazón de la gente y al corazón del creyente, porque es una palabra que tiene poder y que no puede ser transformada. Y es la palabra donde Jesucristo nace y se levanta. Y vemos allí de qué forma el Señor se muestra y muestra su poder y muestra su gloria a través de su palabra. Y esta enseñanza nos indica a nosotros de que Jesucristo es, dice, el príncipe de paz. ¿Pero qué quiere decir paz? Hay una traducción o un uso de la palabra paz en el idioma original que significa orden. Orden es paz. Cuando tú tienes las cosas ordenadas en tu Biblia, en tu vida, eso trae paz a tu vida. Pero aún mucho más que orden, la paz también representa la presencia de Dios en el corazón nuestro, aún en los momentos más difíciles. Por eso hemos nombrado esta enseñanza hoy, paz en la adversidad. La adversidad es mucho más que momentos difíciles, porque todos nosotros tenemos momentos difíciles casi todas las semanas o todos los meses, pero momentos adversos
Críticos se tienen muy pocos cuando uno pierde un hijo, cuando una persona pierde quizás mamá o papá, un familiar, un esposo, o hay algunos problemas más críticos. Si tú hicieras una lista allí en prioridades de las cosas que te pudieran afectar más, ¿qué tú preferías? ¿Perder el trabajo y tu casa o perder un hijo? Todos sabemos que quédate con mi casa y quédate con mi trabajo, pero déjame mantener a mi hijo. Entonces nos damos cuenta aún que la adversidad también tiene diferentes niveles de gravedad, diríamos. Y este que está viviendo, que están viviendo estas familias en estos días, allí en Connecticut, donde 20 niños han muerto en las manos de un joven psicópata, dicen también que autista. No sabemos exactamente los detalles. Nos damos cuenta de que la historia ahora se va empezando a ser un poquito más oscura. Y curioso, todas estas cosas nos quitan la paz. Yo estaba, por ejemplo, en los detalles de la historia, no quiero ser amarillista en esta mañana, pero en los detalles de esta historia, en las noticias, de que la mamá de este jovencito era maestra de aquella escuela. Y las primeras noticias fueron de que este joven había también matado a su mamá. Pero ahora es en la escuela, pero ahora nos enteramos que no, que la había matado por en su casa. No había ido a la escuela. Pero encima de eso, se acaban de enterar esta semana, las noticias del día de ayer fue de que la que compró esas armas de alto calibre no fue el muchacho, fue la mamá, que era maestra de niños. Y nos damos cuenta de que esas cosas como que no compaginan. Como una maestra de niños de 6, 7 y 8 años compra armas que son usadas en la guerra, literalmente, porque decían de que la excusa era para cazar venado. Nadie caza un venado. Tú le das a un venado con eso y desintegras el venado. Los que saben de cacería saben de que esas no son armas para cazar venado, ni nada por el estilo. Pero la compró una mamá. Entonces, en la mente de muchos papás existe, bueno, si una mamá por allá compró ese tipo de arma y es maestra de niños, ¿qué me puede librar a mí que una de las maestras de mis niños también esté envuelta en esto? Y estos son los detalles que empiezan a robarnos, ¿la qué? La paz. Y empezamos a ver las cosas como están. Y niños pequeños, Luisa y yo estábamos conversando sobre este tema y decíamos, ¿te imaginas tú de que uno de esos niños a lo mejor estaba enfermito o no se sentía bien y no quería ir a la escuela y la mamá por instarlo y disciplinar al niño, ve a la escuela, tienes que ir? Y fue a la escuela y ese niño murió ese día. ¿Cómo se va a sentir esa mamá? Diciendo, tuve el chance de salvarlo porque él tenía una buena excusa para no ir a la escuela, pero yo lo insté a ir a la escuela. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que he escuchado esta noticia y nada por el estilo. Estos detalles, estas cosas nos roban la paz. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, y nosotros también aún como cristianos, atención con esto, aún nosotros como creyentes también nos hemos acostumbrado a una paz que es pasajera. Es una paz que nos da a nosotros las cosas que tenemos a nuestro alrededor. La paz de tener el dinero para poder pagar la casa. La paz de tener quizás a mano la tecnología. De vivir en el mundo más moderno. Perdón. De tener el mejor carro quizás que pudiéramos tener. De tener una buena casa, una buena ropa, el poder viajar, toda una serie de cosas. La paz de no poder, decimos, preocuparnos por algunas cosas. Pero aprendemos en la vida cristiana que esta no es la paz que nosotros necesitamos. Es la que en muchas ocasiones buscamos. Atención, hay veces que nosotros confundimos este concepto de paz aún en Navidad. Porque en Navidad, a pesar de toda la decoración que usamos en la iglesia y en la casa y en otros lugares, en realidad no hay una representación de Cristo porque no existe paz en ninguno de nosotros. Yo hace ya algún tiempo dejé de preocuparme
y lo hablábamos ayer o antier, por algunas decoraciones. Mimi nos regaló en el día de ayer allí uno de estos, ¿cómo se llama eso? Una corona para poner en la puerta allí de la casa. La tengo que poner rápido antes que se vaya Navidad. Me la regalaste anoche, calma, si no vamos a poner, hoy la pongo, te lo prometo. Y yo le decía, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, que tenían pocos años, y él les encantaba y pues nos ayudaban. Y ponemos luces afuera y adentro y arreglitos y los árboles de Navidad y toda una serie de cosas para hacer la Navidad un poquito más atractivo para ellos. Pero al menos para mí, y yo no critico a nadie y tampoco, yo creo que entiendas mi posición. Para mí la Navidad no son los arreglos. Y son bonitos y me agradan. Y me agrada verlo en otros lugares. Pero quizás no lo haga tanto en mi casa en estos momentos. Porque Chevy, que es el perro, ese no se queja, ese no me dice, ¿dónde está el árbol de Navidad? Ni lo regalo, no. Como no se ha quejado, pues no hay ningún problema. Pero también hay veces que pienso, digo, wow, trabajar tanto, porque es mucho trabajo la decoración. Y después quítala en 30 días. Es decir, mucho trabajo para 30 días. Imagínate que te pongas a sembrar flores en tu casa y después de 30 días tengo que sembrar otra vez. Pero nada de esos adornos ni significan ni reemplazan la ausencia de la paz en muchos de nosotros. Y el gran problema es que aún en este tiempo de Navidad, con regalos y con todas estas cosas, la mayoría de los hogares, atiéndeme, la mayoría de los hogares en los Estados Unidos está falta de paz. Pero mucho más triste que eso es que muchos de estos hogares son hogares cristianos también, donde no han dejado que la paz de Cristo Jesús pueda entrar en sus vidas y pueda reinar. Claro, la paz de Cristo no viene sola. Si tú no permites que Jesús reine en tu hogar, comenzando primero en reinar en tu vida personal, la paz de Cristo no va a reinar en tu hogar. Es decir, la paz de Jesús, la paz de Cristo, esta paz, este príncipe de paz o esta extensión y soberanía, dice, de paz que no tendrá fin, no viene y no se aplica simplemente por una cuestión de aplicación religiosa. Ni es como decimos, el Espíritu Santo. No. La paz de Cristo Jesús, escucha, no es un estigma, no es una imaginación, es algo real. Y no es algo material que tú le puedas regalar a alguien o ponerlo en un bolsillo. Es algo de carácter espiritual, definitivamente, pero es algo real. No es una imaginación que hemos tenido o un simple deseo, es algo que se hace real en la vida del cristiano cuando la persona permite de que Cristo Jesús vive en su corazón, y dicho sea de paso, solamente los cristianos van a poder experimentar la paz de Cristo. Nadie más. Los no creyentes pueden experimentar paz. Sí, como que no, claro que sí. Sí, la Biblia dice, el mismo Jesús dice de que el mundo ofrece paz. Es más, vamos a adelantarnos un poquitito allí. Vamos a ver en los puntos que tú vas a tener en esta mañana. Te voy a hablar de 3 características de la paz de Jesucristo. 3 características de la paz de Jesucristo. La primera de ellas es, si tú puedes escribir en tus notas, que la paz de Cristo es alcanzable. Es alcanzable, se puede obtener. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es decir, yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana. Jesucristo no está obviando aquí el hecho de que nosotros vamos a tener dificultades en el mundo. Si tú lees en el mismo libro de Juan, capítulo 17, el próximo capítulo después de eso, te lo doy de tarea, en el capítulo 17 Jesús ora al Padre por los creyentes, por los apóstoles y por los creyentes, no solamente por los apóstoles, sino por todos los creyentes. y Jesús dice, Señor, no te pido de que los quites del mundo. Dice, te pido solamente que los cuides, que los protejas. Es decir, Dios, por petición de Cristo Jesús, nos ha permitido a nosotros los cristianos permanecer en este mundo. Si no fuera así, déjame decirte una cosa, la muerte física aún sería parte de la salvación espiritual. Es decir, si no fuera así, cuando nosotros recibimos a Cristo y somos salvos, automáticamente
moriríamos, iríamos entonces a la presencia de Cristo Jesús. ¿Ya? Nos eliminamos todos los problemas. Pero sin embargo, por iniciativa de Jesús o por petición de Jesús, le dice, no te pido que los quites, déjalos aquí, pero cuídalos, protégelos. Y en este versículo de Juan 16:3 es Jesús quien dice y admite, reconoce, este mundo, dice, en este mundo afrontarán aflicciones, tendrán problemas, tendrán aflicciones. Pero dice, todas estas cosas se las he dicho para que ustedes hallen, ¿qué cosa? ¿Hallen qué? ¿Hallen qué? Paz. La paz en Jesús. Pero cuidado esto. Porque aún cuando hablamos de la paz, vamos a ver un poquito más adelante que hay la paz y la paz de Jesús. Mira el punto número 2 en este día. Número 2. La paz de Cristo es incomparable. La paz de Cristo es una paz incomparable. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy, os doy. Curioso, hay dos tipos de paz. Hay la paz que se puede obtener a través de, otra vez, las cosas materiales, de algunas de... Y no hay ningún problema. Atención, no estamos diciendo en este día de que eso es pecado. No estamos diciendo de que tener cierta seguridad económica que nos trae paz sea malo o sea incorrecto. El problema es que esa paz que el mundo da generalmente es una paz limitada. Número uno, es una paz que se acaba. Llega el momento en que se acabó esa paz, porque si se te acabó el dinero, se te acabó la paz, ¿sí o no? Eso lo pasamos todos los días. Ahora que estuve en Nicaragua me llamó mucho la atención que yo llegué allí a una fecha muy importante, dos fechas importantes. Bueno, yo llegué el día 6 de noviembre, pero el 7 de diciembre, que fue el día antes de yo irme, es el día de la Purísima, le llaman ellos, que es lo que es el día de la adoración a la Virgen María, que hacen una fiesta en cada país, en cada uno de los países tienen un día diferente. En México, por ejemplo, fue ahora, creo que fue esta semana pasada, el 12. Bueno, allá fue el 7. Y desde que llegamos a Nicaragua estábamos viendo en todos los lugares allí los altares que ellos van preparando, hermosísimos, déjeme decirle, hay que decir, unos trabajos tremendos que hacen, finos, bonitos, pero lindos, nada, no vayas a pensar que algo, no, es decir, no es algo, un trabajo ahí cualquiera, unos dibujos a mano, precioso aquello es, pero estoy hablando de, no sé, docenas de esos altares grandes, estoy hablando de aquí quizás a la pared, en las calles, en las avenidas, y la gente va allí a celebrar, a hacer sus rezos y demás a la Virgen y a traer sus ofrendas. Y hay un día que se llama el día de la gritadera. Y eso me llamó la atención, gritadera, ¿cómo que? Porque así le llaman. Porque la gente va allí a presentar su adoración a la Virgen María y esas cosas. Y cuando tú llegas, te das cuenta de que hay la mezcla de dos celebraciones. Una es la de la Virgen María y la otra es la preparación ya empieza a partir de ahí lo que es la festividad de Navidad. Pero entonces cuando fuimos a uno de los moles, me llevaron a un centro comercial, como un mall, ¿no? Pues un centro comercial muy bonito, y desde que llegamos estaba así. No había un lugar donde estacionarnos. Y yo llego allí y digo, wow, pero esto está lleno, pero lleno de gente adentro, gente caminando para aquí, para allá. Y bueno, a mí me llevaron a ver y yo caminé, vi algunas tiendas. Entonces una de las cosas que me llamó la atención fue ver los precios de las cosas y me di cuenta de que todo está dolarizado. Porque muchas de las cosas que se llevan ahí, que se venden allí son americanas y los precios son altos. Y yo le decía a la persona que me acompañaba, ¿y cómo le hacen? Si yo había preguntado ya el nivel de salario de las personas allí regularmente, o el salario mínimo. Y yo decía, ¿y cómo hacen esta gente para gastar tanta plata y para estar estos moles así llenos? Y dice, es que acaban de recibir el aguinaldo. Y el aguinaldo, ya saben que en los países nuestros generalmente es que en diciembre te dan un mes de salario extra.
Y dice, enseguida, dice, esta semana lo dieron a todo el mundo. Y la gente lo que hace enseguida es correr al mall o a los centros comerciales y gastarse la plata. Tú hablabas con la gente y tú los veías a ellos, contentos. Pero para el día 6 que yo me fui, que ya había pasado una semana del aguinaldo, ya la paz de la gente se la había ido ya. Porque la dejaron en el mall o en el centro comercial. Y eso nos pasa a nosotros también. Que nos acostumbramos a un tipo de paz que nos ofrece, por eso hizo. Cuidado, déjeme decir alguna cosa. Cuando la palabra dice, cuando Jesús dice que el mundo ofrece, no tenemos que verlo totalmente negativo, porque en algunas ocasiones nosotros los cristianos, y esta es una opinión muy personal, si tú tienes una opinión diferente yo la respeto, si alguien me ve, está escuchando ahí o nos ve en internet y tú opinas algo diferente, yo respeto eso, pero nosotros los cristianos en algunas ocasiones tenemos la mala costumbre de ofender a algunas personas diciéndole mundanos. Y este término de mundanos en muchas ocasiones lo usamos despectivamente, los mundanos. Pero es que también nosotros éramos mundanos. O tú naciste cristiano. Ese es el gran problema. Éramos mundanos igual. Y algunos bien mundanos, como decimos, si ese es el término. Pero, y pensamos que todo lo que pertenece al mundo es malo. Mira, lo que pertenece al mundo no es malo. Lo que es malo es el pecado, pero no las cosas. Las cosas las hacemos mal a nosotros. No porque las cosas sean malas, sino porque nosotros las usamos mal. El sexo lo creó Dios. Pero cuando lo usamos incorrectamente, se hace pecado. Pero lo hizo Dios. Y si lo usamos correctamente, no solamente que no es pecado, glorifica a Dios. Algunos van a decir, ¿tenés sexo? Sí. Cuando tú tienes sexo con tu esposa o tu esposo, glorifica a Dios, lo creó Dios y fue para eso. No lo vean tan, ya hay, ve así algunas cejas que están levantando como que, esposa, tenemos que glorificar más al Señor. Eso le va a traer un poquito de paz en este día quizás. Otra vez, Jesús dice, en esta ocasión la paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz. Ya ahora no estamos hablando solamente de una paz simple, estamos hablando de la paz de Dios. Dice, de Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Dice, no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. No se preocupen, no tengan miedo, dice Jesús. Por eso aún en el versículo antes también del versículo en Juan 16:3 dice lo mismo. El mundo muchos problemas, pero dice yo he vencido al mundo. Jesús nos está dando a nosotros palabras de ánimo. Estaba pensando en inglés, encouragement. De ánimo, de fortaleza. Para decirnos, hay problemas, pero hay paz. Y 3 y último en esta mañana, la paz de Cristo es una paz incomprensible. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Es decir, nosotros no entendemos correctamente la paz de Dios. No podemos, no tenemos la capacidad ni la habilidad de poder entender por qué Dios hace algunas cosas. Y esta paz, ¿cómo es posible? Y digo cómo es posible, y déjame decirte algo bien interesante. Perdón. La paz de Dios, que hay veces que nosotros no entendemos, no la entendemos tanto en nosotros, sino en otras personas. Mimi nos preguntaba el otro día, inclusive, sobre esto mismo. ¿Cómo es posible ver a una mamá o un papá que se pueda resignar por la pérdida de un hijo en esta situación, esta masacre que pasó? Bueno, yo soy de los que pienso esto, los papás no se resignan. No hay nadie que se pueda resignar a la pérdida de un hijo. Ni aún tampoco de un esposo y una esposa, si en realidad había cierto sentimiento de empatía entre las personas. Lo que pasa es que la paz de Jesucristo en nosotros nos permite entonces a tomar control y decidir y entender
Dios tomó la última decisión y la respetamos. Yo estaba ayer viendo la entrevista, no la entrevista, fue una participación que tuvo un papá y la mamá, pero el que habló fue el papá, que perdió a su hijita que tenía 6 o 7 años. Recuerdo que el nombre era Emily, la niña se llamaba Emily. Y muy linda, rubia de ojos azules, los papás jovencitos. Esta niña no sé si será quizás la única hija, quizás peor, imagínense la única hija y que de pronto se la arrebaten así. Y aquel hombre dice, solamente le doy gracias a Dios por permitirme haber tenido a Emily por este corto tiempo. Dice, porque ella llegó al corazón de muchas personas y demás. Pero dice él, en medio de su oración y llorando, dice, pero reconozco que Dios decidió llevársela. Fue una decisión de Dios. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, de Dios no. Fue una decisión del hombre que entró, el joven que entró allí con la metralleta. Sí, pero Dios tiene control sobre todas las cosas que pasan en nuestra vida. Y Dios tiene, escucha, atención con esto, y ahí es el problema de por qué decimos que es incomprensible. Hay veces que no podemos entender algunas de estas cosas por la misma soberanía de Dios. Dios tiene el poder de hacer así, poner la mano y decir, no, esto no va a suceder. Pero hay veces que Dios hace así y no pone su mano. De la misma forma que Dios no puso la mano cuando mataron a su propio Hijo Jesucristo. Y lo podía haber hecho. Es más, Jesús se lo pidió. Jesús le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa quiere decir la muerte, que yo no tenga que morir. Yo no sé si tu hijo te pidiera a ti, por favor, papá, sálvame, no me mates. Cúbreme, es decir, protégeme de la muerte, ¿tú qué harías? Sin embargo, la muerte de Cristo Jesús nos salvó a todos nosotros. Y Dios al hacer así, Dios tuvo que recoger su mano y quitarle la protección a Jesús para que sucediera lo que sucedió y que tú y yo hoy tuviéramos la paz de Cristo Jesús. Por eso decimos, es incomprensible, es difícil. Y aun cuando nosotros empezamos a recibir esa paz que solamente podemos recibir de Cristo Jesús, todavía sigue siendo incomprensible. Decimos, wow, ¿cómo es posible que yo, a pesar de haber perdido un hijo, un familiar, pueda sentir algo mejor que un calmante, mejor que una medicina, mejor que una droga? Porque la droga no nos hace quitar el dolor. Sufriremos por el resto de nuestras vidas y tendremos en cada uno de nosotros las huellas o las cicatrices de las heridas, de los problemas y de la adversidad. Pero la paz de Cristo Jesús puede mitigar el dolor de cada uno de nosotros. Por eso hoy déjame decirte una cosa. Si tú viniste esta mañana a este lugar, a esta casa de adoración, pensando que tú tenías problemas y pensando de que tú eres una víctima de lo que, si yo no sé de qué sea posible, yo quiero que pienses en estas personas que perdieron esos niños esta semana. Y te vas a dar cuenta que la paz de Cristo Jesús te consuela a ti mucho más fácil, quizás, que a esas personas. Y podemos salir esta mañana de aquí diciéndole al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu paz. Gracias por Cristo Jesús, porque aún miles de años antes de la venida de Cristo Jesús, tú prometiste a una persona, a un consolador que venía a ser príncipe de paz, por el cual ahora nosotros en esta fecha de Navidad celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Y no solamente el nacimiento de Cristo Jesús, celebramos el nacimiento, celebramos la vida de Cristo Jesús y celebramos también el hecho de que Cristo Jesús reina y reina para siempre. Dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, pero encima de todo eso, mucho más importante, Jesús vive en nuestros corazones. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, en esta mañana Jesús vive en tu corazón.